se dieron unos días un poquito sol. Sí. Pero dicen que mejor sigue lloviendo todavía porque se ocupa. Después empieza el calor, ¿no? Nada más cuando llueve no pasamos por Camelinas. Ni la Poza Rica, ni Chapultepec. Ni Boulevard que se ¿Qué lejos en nuestra casa? Llueve, no salimos a la calle porque se pone brava la cosa. Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Recuerden ustedes hasta donde nos quedamos hace un momento en este tema como controversial, porque queremos asomarnos, por eso les dije que no iba a ser solo una catequesis normal. Voy a cerrar aquí porque están recogiendo los servidores públicos. Dijimos que no queremos hacer solo la catequesis normal, comentando lo de siempre, que sí es cierto, sino extenderla un poco más para que nosotros comprendamos mejor a qué realidad natural le llamamos matrimonio, y que dijimos que esta realidad natural que existe sin la bendición nupcial, Jesús la quiere elevar a sacramento. Y no podemos olvidar lo que yo les había dicho que se necesita para recibir un sacramento, y es que la persona esté viva, esté consciente y crea en que lo que está sucediendo, Dios está dándole su gracia, su amor, su vida, su ternura, etc. Digámoslo así, pudiera haber un hombre y una mujer que quieren hacer un pacto de vida hasta que la muerte los separe, tener unos hijos, todo bien, pero no son creyentes, no son católicos, ¿sí? Decimos que son un matrimonio, nosotros lo respetamos, lo valoramos mucho, son nuestros vecinos, compañeros. Claro que es un buen signo para la sociedad, la construyen, la familia es médula, célula de la sociedad, pero no es sacramento del matrimonio porque no han recibido la bendición nupcial y porque ellos no creen que su realidad sea Dios actúe a través de ellos, o no como nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita entonces para que esta realidad natural pueda convertirse en sacramento? Que uno de los dos o los dos crean que su relación, su matrimonio, se convierte en algo que de hoy en ocho van a ver con el Padre que venga, ¿sí? Que ese es un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Dice San Pablo, y ese es un gran misterio, es decir, que su relación de amor entre el hombre y la mujer es imagen del amor del esposo, que es Cristo, y la esposa, que es la iglesia. ¿Sí? Es decir, que ellos se abran en su corazón a que no solo nosotros somos la célula de la sociedad, no solo nosotros somos los que construyen la cultura, la tradición, etc., sino que en nuestra relación Dios regala su gracia y somos conscientes de ella y la pedimos. Decíamos que por eso poníamos algunos ejemplos concretos. Que la Iglesia, en sus últimos documentos que hablan sobre el matrimonio, el último documento importante y controversial y polémico, Amoris Laetitia, ¿no? Es decir, o antes Familiaris Consortio, son documentos que el Papa Francisco y antes Juan Pablo II habían hecho consultando a obispos y familias del mundo entero, y en estos documentos se dice que no apaguemos la llama que empieza a humear, ¿sí? Es decir, aquellos hijos, sobrinos, nietos que deciden unirse con una persona de su sexo opuesto, vivir juntos, tener unos hijos, casarse por el civil y no por la iglesia, o ni casarse por el civil. Que esas realidades ya tienen en su núcleo el matrimonio, ya es un matrimonio, porque ya hay una intención, ya hubo un casorio, una boda, ¿sí? Civil. Pero es la base que se necesita. Ahora, estas personas, estos jóvenes, estos señores, incluso ya pueden ser grandes, lo que se pide es que descubran que en su realidad matrimonial
Dios puede, lo que decimos es que le falta la bendición a tu matrimonio, ¿no? Y está bien dicho, es decir, hace falta que tú te des cuenta que tu matrimonio es un medio con el cual Dios te está santificando, no solo el martirio, ¿no? Entonces, por eso, en aquellos jóvenes, aquellos señores de 25 años de casados, pues dijeron, pues ya vamos a casarnos por la iglesia porque pues ya entendimos que Dios tiene que bendecir nuestro matrimonio. Entonces ya el padre dijo, bueno, ¿quieren hacer todo o ya nada más les damos un documento? Es decir, como ya se hicieron conscientes y ya ha durado su relación permanente con antibajos y todo 25 años, yo creo que ya su matrimonio, por ustedes mismos, como son los ministros, se convirtió en matrimonio eclesial, ¿sí? El matrimonio de la iglesia, aunque no se haya celebrado el rito. ¿Okay? Lo mismo decimos que cuando en algunos lugares, cuando había persecución religiosa, o pensemos hoy en China, donde está la iglesia oficial del gobierno y la del Papa, que es la subterránea, la oculta, en China, puede ser que digan ahí el obispo que está oculto, que nadie lo puede ver, o lo ven pues, pero no se presenta como tal. Digan, ¿saben qué, familias? Para no estar en conflictos y que no nos echen a la cárcel o nos descubran que estamos celebrando un matrimonio, su matrimonio civil con el juez, cuando se celebre, sepan ustedes que son creyentes, cuando se celebre ese matrimonio, ya vale como matrimonio religioso. Y ya nada más vienen conmigo para que les dé la bendición nupcial. Algo semejante a lo que sea el famoso San Valentín del 14 de febrero, ¿sí? Que en los tiempos de persecución le daba la bendición a matrimonios cristianos en lo oculto o en lo secreto. Pero ya solo era la bendición porque ya se habían casado por el civil según la ley de Roma, ¿sí? En aquel tiempo. No es necesario entonces, padre, que se le informe al juez lo que está diciendo. Basta que los que son conscientes sepan que este va a ser matrimonio porque la iglesia pues así lo ha establecido, ¿no? Okay. Ahora, vamos a un tema importante. En el matrimonio natural o en el matrimonio religioso, que es el tema de la alianza. ¿Qué es lo que hace la famosa alianza? Recuerden ustedes que los anillos, las sortijas que se dan en una boda, pues el esposo a la esposa al esposo, también se les puede llamar alianzas matrimoniales. Hagan de cuenta que todos los sacramentos, cuando se celebran litúrgicamente, tienen una parte que es esencial y una parte que explica lo demás y que es como accidental, se puede hacer o no hacer. Por ejemplo, en un bautismo, ¿cuál es la parte esencial? ¿Que el niño venga de blanco? No. ¿Que lleguen los padrinos? No. ¿Que traigan la vela? No. Lo esencial es que le echen agua al niño. Si van con un padre ya viejito que ya se salta cosas, fíjense bien, porque no vaya a ser que se salta eso, es tan importantísimo, ¿no? Es decir, le tiene que poner el agua al niño y dice, yo te bautizo, Fernando, etcétera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo esencial. La enfermera lo único que hace cuando bautiza en el hospital, a los niños en peligro de muerte. No importa si le ponen aceite de los catecumenos aquí, si le ponen santos óleos allá, si prenden la vela de... No, lo esencial es eso, lo demás explica lo que se celebra. ¿Tiene que ser agua bendita, por ejemplo, en el caso de... No. Basta que sea agua normal. Agua, no de horchata ni de nada. De garrafón o de la llave. Muy bien, ahora, en el matrimonio, en el sacramento de la celebración del matrimonio, ¿cuál será lo esencial? ¿Qué es lo esencial? El consentimiento de la Que vayan en libre voluntad. En cuanto a la celebración en sí misma. Lo importante es cuando el padre terminó la homilía y dice, nos vamos a poner ahora, nos ponemos todos de pie y se levantan también los esposos, los novios hasta ese momento todavía, y entonces dice, delante de esa comunidad, primero les hace unas preguntas.
bien ustedes por su plena y libre voluntad, etcétera, ¿no? Que ya es como parte, se va acercando a los sí vengo libremente. ¿Aceptas estar esa persona para todos los días? Sí, acepto. ¿Quieres recibir los hijos que Dios te dé? Sí. Okay. Y luego, delante de esa comunidad que los hace presente, expresen su consentimiento. Eso es lo esencial de la celebración del matrimonio. Entonces, ellos agarran el micrófono, se toman de la mano, el padre les pone una cosa para que lean, uno se lo aprenden, dicen: yo, fulano de tal, te acepto a ti, fulana de tal, como mi esposa, y prometo serte fiel, etcétera, ¿no? Eso. Y luego ella: yo, fulana, te acepto a ti, fulano, como mi esposo, prometo serte fiel, la salud y la enfermedad, amarte todos los días de mi vida. Okay. Y ya termina eso, que es lo más importante. Y el sacerdote, que Dios bendiga y lleve cumpliendo lo que ha iniciado en ustedes, y le pone agua en sus manos, ¿no? Lo esencial no es ni el agua, ni que se agarren de la mano, sino las palabras que se están diciendo: de yo te acepto a ti, fulana, como mi esposa, a ti, fulano, como mi esposo, y prometo serte fiel, etcétera, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Okay. Eso es lo esencial. Si no trajeron las arras, junten monedas de a peso o de a 10, pues, para que no sea tan pobre la familia, ¿sí? Okay. Si no vinieron los de los amigos, agarren unos de los que traen ahí los demás, ¿sí? Si no vino el de lazo, a veces ni se ocupa ni es necesario. No vayan a ir allá por un lazo allá de los que dan unas caderas, ¿no? Todo lo demás, la Biblia, el Cristo, el perro, el gato, lo que quieran, ¿sí? Todo lo demás puede no hacerse, no es esencial, ni la medallita tampoco, ¿sí? Que se ponen. Lo importante es esa parte, el consentimiento. En ese consentimiento es lo que genera la alianza nupcial. Para que haya esa alianza nupcial, tiene que haber, primero, además, un hombre y una mujer primero que sea un acto de libertad, ¿sí? El acto de libertad va a ser esencial. Un hombre y una mujer libres. Nadie nos está obligando a hacer algo que no quieren. Libres se traduce también en otras cosas, que no estén ya en un matrimonio, ni civil, ni religioso, mucho menos, ¿sí? Si alguien se casa por la iglesia, pero por el civil está casado con otra persona, puede ser un tema de nulidad. Tiene que estar divorciado y debe de presentar su acta de divorcio del antiguo matrimonio civil. ¿Ok? Nadie que esté casado por el civil se puede casar por la iglesia con otra persona, aunque no sea casado con otra persona por la iglesia. ¿Ok? Entonces, lo primero significa que no tiene otro compromiso semejante o igual. ¿Ok? Lo otro es que también no se casa por un interés que no sea el amor. Digámoslo así, es decir, no se casa por heredar el rancho, los ranchos que tiene con el que me voy a casar, con la que me voy a casar. No se casa solo por su hermosura, porque va a ser temporal, no. No se casa tampoco porque está embarazada, están embarazados, ¿sí? Y entonces pues hay que sacar la responsabilidad adelante. De hecho, por eso, generalmente los sacerdotes, a diferencia de lo que se decía hasta los 80s o 90s, no recomiendan que cuando hay un embarazo de por medio se haga la boda, ni con prisa ni con nada, porque puede ser un motivo social de presión. Yo no me quiero casar porque quiera hacer este pacto para toda la vida, sino porque ya viene alguien de por medio, ¿sí? Quizás puede ser que incluso haya habido muchas mujeres, hombres, que se hayan casado un poco sin tanto deseo, sino por el niño, y ya luego en el camino como tuvo un momento donde se aceptaron mutuamente, ¿no? Pero si algunas personas que en los 80s y los 90s eran un clásico, después pudieran apelar que fue nulo porque fue por esa presión, sí procede a vivir. Por eso los padres no recomiendan que se hagan, porque exponen a que este matrimonio sea
no libre. ¿Sí? Para que ustedes tampoco promuevan esa escuela de la no libertad. Es decir, que a veces a los no, pues ahora te tienes que casar, hijo, porque la vecina me va a venir a echar pleito. ¿Sí? Porque su hija, porque su hijo, por lo que sea, ¿no? Tiene que ser, la pregunta esencial es, si quieres hacer un compromiso toda la vida con ella, con él, más no es, pues lo tienes que hacer porque hay un hijo. Cuando está este escenario, no es un matrimonio, ¿sí? Es muy diferente cuando ellos dicen, ok, sí puede venir el niño, pero pues sí, la quiero, o sea, tiene que ser la pregunta muy sincera, o sea, ¿sí te quieres casar o es solo por el niño? Si es solo por el niño, no te cases. Me da la pura vergüenza 2 veces, ¿no? Porque sé, luego al rato separándose, la actividad y no sé qué, y la culpa la tuvo mi papá porque me estaba obligando, y era un clásico de muchas generaciones. Incluso ya ahorita hacen como una entrevista previa a los novios, papás, padrinos, y parte de una de las preguntas es eso, de que si está embarazada, que si se está casando por ese motivo. Un padre pudiera aceptar, la iglesia no es ley, pero se pudiera aceptar, porque todavía puede suceder o sucede, que se casan así, pero no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque podemos exponer a que toda la fiesta sea en vano. ¿Sí? Entonces también uno debe hacer el espacio de libertad para que el hijo, el ahijado, el compadre, el nieto, independientemente de la situación de embarazo que están esperando, sepan si sí quieren o no casarse pues con esa muchacha. Eso también nos cuesta mucho trabajo, Lo decimos desde la fe, pero en la práctica las familias dicen, no, pues ahora te tienes que casar, ¿no? Quizás, insisto, algunos matrimonios empezaron nulos, empezaron así, ya luego en el camino como que le encontraron gusto, ¿no? Como que se matrimoniaron en el camino, bueno, y digo, pues ya que estamos aquí, seamos felices, ¿no? Porque juntos. Entonces ahí se vuelve ya válido el sacramento, aunque empezó nulo. Sí, porque en X situación, una mujer que se casó en ese momento, porque tenía 19 años, en los 80, en ese periodo, pero ya luego ya lleva 25 años de casada, 30, ¿no? Y entonces dice, no, pues sí, tenía mis problemas, lo que sea, pero pues en el fondo, pues sí me casé así como que por el niño, pero luego lo acepté. O sea, hubo un momento en el que eso se hizo el matrimonio como lo cotidiano, pues, ¿no? Digamos así. Y ya van 4 niños más. Exactamente, o sea, ¿cómo fue forzado? Ya llevan 20 años, hay otros 4 chiquillos, o sea, no. Si hubiera sido al principio y sin más hijos, así se nota que se notó que solo fue por el niño, pero ya, de hecho, ese es un tema, ya cuando uno se abre la vida y todo eso. Entonces, bajo este escenario, un matrimonio puede declararse nulo incluso dentro de la iglesia, se anula completamente y después, con el paso del tiempo, no se reencuentra, es como tipo juego de gemelas, ¿no? Y se casan, ahora sí. Entonces se retoma y se anula la nulidad que se hizo. Sí, pero eso nunca se declaró. Aquí a mí me causa confusión por decir, entonces, ¿dónde queda aquí la diferencia de la voluntad con la libertad? La voluntad de quererme casar y mi libertad de que tengo esa presión. Es que en la práctica sucede, o sea, realmente no me quisiera casar, lo voy a hacer por presión. Ahorita hemos hablado del tema solo del embarazo, de por medio, pero luego podemos hablar en aquellos tiempos donde te tenías que casar pues con el jefe, la hija, o sea, los famosos matrimonios acordados, ¿no? O sea, que nosotros eran, pues yo no sé si todavía incluso en ciertos contextos, ¿no? Estamos hablando de este tema de, no, hija, pues tú te tienes que casar con don Pancho, el que viudó, y pues es el dueño de toda la finca. Por ahí una duda, por ejemplo, en la antigüedad, que todos los, por ejemplo, de la media que publicaba ahí, todo eso que son matrimonios que tenían con un interés, eran válidos. Podemos decir que muchos de ellos inician como lo que estamos diciendo ahora, como por fuerza, más o menos, porque también que no querías se escapabas, iban con el novio, la novia, etcétera, ¿no? Lo que sea. Y entonces, pero ya luego en el camino algunos de esos matrimonios se consumaban, vamos a decirlo así, se consolidaban y otros por eso pues se declaraban nulos. Ejemplo,
Nosotros, por ejemplo, si hoy en Gran Bretaña, en Inglaterra, ellos, la gran parte de la iglesia que está presente allí, no está en comunión con la iglesia católica, son anglicanos, se llama iglesia anglicana, ¿no? E históricamente, la iglesia anglicana comenzó porque un rey quería su divorcio de una muchacha, de una reina con la que se había casado, y el Papa se lo negó, ¿sí? Y entonces él se rebeló y entonces se separó con sus obispos y hicieron una nueva iglesia, digámoslo así. Y dicen, sí se lo negó el Papa y fue más por un tema político que por un real, porque sí lo hacían mucho por estos contextos. Entonces decían, no, pues no hubo matrimonio porque estaba obligada la princesa al reino a casarse con, ya están pidiendo su nulidad, que sí es cierto, pero ahí había otros factores de por medio. Pero también matrimonio, no. Matrimonio natural sí, como si fuera un matrimonio civil, porque ellos mismos los evangélicos no creen que el matrimonio sea un sacramento, no lo llaman sacramento. Por más de que se use que el pastor lo vemos y está ahí, no lo consideran sacramento. Y hacen unas ceremonias muy bonitas, ¿eh? A mí, yo conozco a los demás vida, incluso llevan estas veladoras que hacen que se fundan dos de una y cosas así, pero no lo consideran sacramento. Por lo tanto, ellos sí pueden volver a casar religiosamente a muchas personas, o con varias parejas. No es indisoluble porque no es un sacramento. Y por último, si no hay, ya nos explicó, si no hay agua, si no hay alimento, ¿qué pasa si no hay testigos? ¿Es válido? Tiene que dar, siempre tiene que haber un testigo, puede ser el padre o alguien, pero siempre tiene que haber, también se tiene que ir un testigo, un representante de la comunidad. Hoy en día hasta un video, pues, ¿no? Okay. Hoy por testigos no quedamos, no paramos, por un testimonio. Yo también me estaba acordando de eso. Yo asistí a una boda de unos testigos de Jehová, en donde prácticamente estaban con todo lo que se está mencionando, están cumpliendo con todo. Pero no lo consideran ellos sacramento. No, pero no estarían, por ejemplo, estamos hablando de los que están casados por el civil nada más, que si reúnen estos requisitos prácticamente pues están adquiriendo. Si ellos solicitan en algún momento ser reconocidos como matrimonio, como sacramento del matrimonio. Sí, pero ninguno de los dos lo acepte o tenga esa fe, pues no. La fe de al menos de uno de los dos en el que sea un sacramento. ¿Okay? Ahora, lo primero es la libertad. Entonces ya dijimos las cosas. Un hombre y una mujer que son libres, que no miran otro interés solo, sino sobre todo el bien de su cónyuge, de la persona con la que se están desposando. Esa libertad se entiende concretamente que no haya otra relación nupcial equiparada a la que se está celebrando, ni que esté casado por el civil ni nada, que ya se ha divorciado, y también esto otro, que no se case por otros intereses, ni por un hijo de por medio, ni por un bien de por medio, o cosas que nos parecerían absurdas, pero como en los casos de la vida real son tantos y tan diversos, que pues también hay gente que se casa amenazada de muerte, o si no, pensemos en estos contextos de sicarios y así, si no te casas conmigo me echo a tu papá, o cosas así, ¿no? O sea, en los contextos de o despido a tu papá, o por una relación con tu hermano lo refundo en el bote, o lo que sea, o sea, van sucediendo varias cosas, ¿no? Ok. La que también se casa solo por salir de la casa, ¿sí? Ahora, insisto, algunos temas empiezan mal, pero aquí no se aplica el que acaba mal, ¿sí? Porque luego la que sale por fuerza y luego pues ya tiene varios hijos, varias décadas ahí, ni modo que digan, no, mi matrimonio es nulo.
Porque yo salí porque ya mis papás digan, pero pues ya llevas 20 y 4 o 5 hijos, te veo todo feliz hasta que tuviste pleitos ahí por el dinero y andas pidiendo la nulidad, ¿no? O sea, que se note, por los temas de nulidades, pudo haber empezado mal y se sostuvo mal, siempre. Es decir, no se consumó al interno, digamos, pero cuando empezó mal y luego ya, pues la mala vida gustó y demás, pues ya estamos hablando de otra cosa. Y Por más de que hayan tenido problemas a la distancia. bueno, me enteré de un caso muy en particular, la verdad no sé qué haya pasado en ese matrimonio, pero que estaban juntos nada más por los hijos. Una vez que los hijos se independizan, se separan. ¿Ahí sería nulo o no? No, o sea, la nulidad está hablando, tiene que ver siempre con el origen. Es decir, lo que estamos hablando de que es una alianza que se da en el momento en que se casan. Y queremos que en ese momento haya libertad, ¿sí? Ya si en el camino, y ese también ya no se puede explicar, ya si en el camino, como que esta marca no, esa marca no, eso sí, el tema es, por ejemplo, las cosas. Siempre cuando se dice vamos a ver si fue válido, nulo o válido el matrimonio, es siempre irnos al día de la celebración. Es decir, cuando se celebró el matrimonio, todo lo que es lo previo a la celebración, la fiesta, la boda, noche de bodas, etc., todo, regresemos al origen. Si aquí había libertad, y ya después, a los 5 años, y te amenazo que si te divorcias de mí, me voy a matar a tu papá, no cuenta como nulo. Eso no. Sí. El matrimonio sigue siendo válido, ¿sí? Aquí el análisis es de lo que pasó el día de la boda y del torno al contexto de la boda. Es decir, ya, porque lo que estamos hablando ya es un contexto diferente, están grandes y ya ahí hay ganas de divorciarse, punto. Separarse, no de declarar nulo un matrimonio. Declarar nulo un matrimonio significa decir que nunca existió, que solo actuaron, ¿sí? Concretamente, dijimos que a la base está la libertad, que traducido es que me caso no por otros intereses, ni por un niño, ni por un dinero, ni por una amenaza de muerte, o por quererme salirme de la casa, nada más. Y las hermanas eran unas brujas y ahora les aguanto, ¿no? Okay. Insisto, pueden ser estas unas motivaciones, o sea, ¿a quién no le gusta casarse con el rico del pueblo? O sea, pero es menor la motivación, ¿no? ¿A quién no le gusta casarse con el guapo, con la guapa del pueblo? Pues claro, pero es menor. Pues en el fondo hay un deseo de toda la persona, exactamente. Claro que todo lo demás puede estar presente, ¿no? La presión también de, no, la casa ya es totalmente muy rudo con mis hermanas, mis hermanos, o sea, me está motivando a acelerar la boda, ¿no? Ok, bueno, es diferente, pero que sobre todo sea un tema de buscar al otro, lo que yo conozco del otro, querer hacer una alianza de toda la vida y con apertura a los hijos, consentida, dialogada de ambas partes. Ahora, segundo aspecto de la libertad, otro aspecto mejor dicho. Lo primero es la libertad del pacto. Y ahora está la conciencia. La conciencia de la alianza que es para toda la vida. Para empezar, tiene que ser un acto consciente desde el momento en sí mismo de la celebración. Por eso decíamos que no puede llegar la persona drogada o borracha mucho, ¿sí? O con pastillas que no le permiten totalmente, exactamente, o con la presión altísima o bajísima, una situación de salud que no le permita tener conciencia al 100%. No puede ser. El hombre y la mujer tienen que ser los más conscientes ya en ese momento, despiertos, sabiendo lo que están haciendo. No podemos casar unos que estén dormidos. No, pues ya estaban dormidos, los casaron, vinieron en la noche. Vieron padres, estuvimos todos, los casaron ahí, porque si no, no había manera. Ustedes no. Ya se despertaron y los habían venido a matrimoniar, ¿no? A veces quisieron beber con unos hijos, pero ni así. Ok.
Pero se ocupa la conciencia real en ese momento, que la persona esté lo más despierta posible. Porque si hay medicamentos, enfermedad, borrachera, drogas o lo que sea que puede matizar un poco el momento, alguien después puede alegar es que no estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿sí? Es decir, no me quería, pero me dejé llevar por las copas de un día antes. Pensemos en esos que se casan en Las Vegas, pues, ¿no? O así, como de pronto voy a la carrera, porque legalmente. Ahora, es una conciencia sí real en ese momento de estar despierto, pero también una conciencia de lo que significa lo que estamos haciendo. Es decir, estoy consciente que este matrimonio que voy a celebrar, que estamos celebrando, es para toda la vida. No es de 1 año, no es de 5 años, no es una prueba, sino técnicamente lo único que podrá disolver esta unión es la muerte. Tengo que tener conciencia de esto. Puede haber que haya una conciencia como no culpable, porque pues los muchachos no recibieron catequesis. Pues o sea, eran de misa los domingos pues, pero no entendían de qué se trataba eso de dar plática, de dar el sí entre la iglesia. Por eso se les pide a los jóvenes que hagan una preparación. Y no solamente les explican cómo llevarse bien en la familia, entre el hombre y mujer, los problemas, testimonios matrimoniales, sino también técnicamente, oigan, lo que vamos a celebrar dice que es un compromiso para toda la vida. Si lo sabían o no, si no lo sabían, sépanlo y piénsenlo bien si quieren o no. Entonces ya, si recibieron esta información de que era para toda la vida, que no podía haber divorcio, y lo aceptan, adelante. Pero vamos a pensar en alguien que nunca se lo dijeron y que a lo mejor no lo sabía, quizás porque deben escenarios, y entonces ya luego cuando escucha, por eso incluso en ese momento hay preguntas anteriores, ¿no? Porque ya saben que no existe si alguien tiene algún impedimento, que habla ahora, que calle para siempre, ¿no? Técnicamente este momento, hasta ese momento, cualquier persona pudiera presentar pruebas para alegar que alguien de los dos no se puede casar. Por eso no es solo un papeleo, las famosas amonestaciones. Es decir, que las amonestaciones las pegan en un tablero que unos de ustedes quisieran esconder, ¿no? Cuando se van a casar, dicen, miren, pueblo, parroquia, se van a casar estos dos. ¿Para qué sirve avisar? Para que si alguien dice, no, nos casamos en la otra diócesis, sí, nada más que no lo contaron en el libro. No, porque está casado conmigo civilmente, o tiene lo que sea, se supone que es para eso. Dicen hoy que esas amonestaciones deben de poner en el Face y van a ver que sí llegan noticias. Dicen los párrocos, esa amonestación va a decir, ni modo, esas ya no solo ahí porque ya nadie las ve. Esas van a ser publicadas aquí en toda la colonia. ¿Sí? No, o sea, se presentaban, pero las amonestaciones significan que le avisas a la comunidad que se van a casar. Y le avisas no solo para que recen o saber nada más por chisme, ¿no? Porque a esas películas digo, ya se van a casar, no nos invitaron, ¿no? No tiene esto. La intención de pegarlas afuera de los templos es porque si alguien sabe algo, dígalo ahora o calle para siempre, dirían ahí, ¿no? Es decir, si alguien piensa que esto no va a ser un matrimonio porque hay impedimentos, dígalo, ¿no? Entonces por eso dicen, a lo mejor los deberían poner en el Face y van a ver que sí llegan los comentarios, inventados o de la celosa que no se casó con ella, lo que sea, pero de que llegan, ¿no? Okay. ¿Esto qué significa? Puedo saltar lo otro antes del minuto de regreso. Que se ocupa también la comunidad. No solo en la celebración de la misa, de la boda, sino en todo el proceso la comunidad está involucrada. Las famosas amonestaciones significan que le preguntamos a todos si avalan o no este matrimonio.
No como que si están de acuerdo en sentido, no, se me hace que ella es muy guapa para él, no en ese sentido, no, sino alguien en nuestra comunidad se va a casar. Si alguien sabe, tiene pruebas o lo que sea, de que esto no es un matrimonio, no se va a celebrar válidamente, díganlo. Porque se casó, porque tiene varios hijos, porque no sé qué, porque es homosexual, todo el mundo lo sabe, o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Entonces díganlo. Entonces la comunidad se empieza a ser muy activa en este proceso del matrimonio. Y luego tanto que cuando ya se hace la celebración, pues técnicamente sí es cierto que todavía nos está preguntando, aunque no se dicen ritos si alguien tiene algo, pero pues todavía alguien pudiera decir algo en este sentido, no de que se portó mal y era borrachón, no se trata solo de eso, sino si alguien sabe de esta comunidad que no se pueden casar por alguna situación, dígalo en este momento. Pero eso es en el proceso, todo el proceso. ¿Okay? Muy bien, entonces, la libertad en la conciencia es el rol de la comunidad, pero la conciencia, consciente de que es para toda la vida y consciente de que si podemos, biológicamente, porque no hay alguna enfermedad o disfunción, tendremos hijos. ¿Sí? Eso se vuelve importantísimo para que sea un matrimonio reconocido como sacramento. Se supone, lo que tanto hemos discutido hace un momento, que los que están llegando a solicitar son creyentes de que su relación de pareja, de matrimonio estable, puede ser un lugar de la gracia de Dios en su vida. Pero como que esto no se pregunta mucho, en las presentaciones matrimoniales, y por eso Benedicto XVI decía: yo buscaría si también como validez del matrimonio importa que haya habido fe en al menos de uno de los dos, en que este matrimonio, además de ser un lugar de hijos, de compromiso de toda la vida, es un sitio donde Dios actúa, donde Dios nos santifica en este camino. ¿Okay? Bueno. ¿Alguna otra cosa? ¿Preguntas, dudas, comentarios? A mí me queda la duda en cuanto a las amonestaciones. ¿Qué realmente son los supuestos en los que, ¿Perdón? ¿qué realmente son los supuestos en los que se puede hablar? Porque, por ejemplo, puede ser una parte uno con fulanito, pero no estaba la voluntad de casarse con él. ¿Qué es lo que sí es lo que tiene? Lo que pasa es que saber estas cosas o decirlas, a ver, cuando, aquí regresamos al tema de la libertad, cuando, para que haya un tema de libertad, para que tú aceptes a otra persona y quieras casarte con él, con ella, para que sea un acto de libertad, dices yo te acepto a ti, tiene que haber conocimiento. Tiene que hablar con la verdad la otra parte. Exactamente, tengo que conocer realmente con quién me voy a casar. Es diferente que si no conocía que le olían los pies, ¿sí? Aunque en esos tiempos es difícil que eso sea una cosa que no se sabe, ¿ok? Bueno, si se saben otras cosas, ¿no? Okay. Pero es diferente este tipo de cosas a él no me había dicho que estuvo casado por decir y tiene otra familia con hijos. Él no me había dicho, había ocultado que no puede tener hijos. Él no me había dicho que es bisexual. Él no me había dicho que tiene una enfermedad, tiene esquizofrenia. ¿Sí? Es decir, cosas esenciales que si yo las hubiera sabido, te decía, no, en el fondo, si yo le dije sí a mentiras por lo que les había ocultado, que él me había dicho, entonces yo le dije sí a una persona que no es él. Insisto, son cosas trascendentales, no es tema de que a mí no me dijo que no le gusta levantarse temprano,
A mí no me dijo que yo tenía que lavar los trastes siempre. Porque al final hay gente que quiere que uno le haga nulo su matrimonio, que por eso, según, a mí no me dijo que era mujeriego, que andaba, o sea, no. Pero temas esos esenciales en la enfermedad, en lo que sea, y no lo había dicho. No me había dicho que no quiere tener hijos. ¿Sí? Eso, en eso se refiere. Entonces, lo que la comunidad diga, si modifica, si son cosas esenciales, se supone que modificaría que el cónyuge contrajera matrimonio con esa persona porque todo su mundo oculto grave o importante lo estaba ocultando. Por eso también los padres no quieren casarse a gente que dura muy poquito de noviazgo. Semanas, hay gente que se quiere casar en semanas, que se conocen, porque existe el amor a primera vista, pues, ¿no? En la época de mi abuela, ella nos contaba de una amiga que nada más se veía con el novio una vez a la semana, los domingos, y afuera de su casa de la novia. Y así todo ese mes duraron así como 6 meses. Se casan. Pues resulta que el hombre era un alcohólico, golpeador, y ella jamás lo supo en ese contexto nada más de conocerse así, todos los domingos. Pero bueno, como era en el tiempo de los abuelos, pues decían no hay nada. Sí, es decir, no se reflexiona mucho de ese tema de que había matrimonios nulos, ¿no? Sí. De hecho, se sabe que la iglesia, precisamente en ese otro escenario, recomienda el periodo de noviazgo significativo y de diversas actividades de conocimiento, pues. Y se les exhorta mucho a los novios que sean auténticos, ¿no? Por eso está la mamá, abre bien los ojos, hija, fíjate bien, todos dicen, todos saben, lo que tú no quieres ver, ¿no? Y al revés, ¿no? Ahí se vuelve la escuela de matrimonio del noviazgo, es sumamente importante, los conventos de grupos de novios y todo eso. Sí, padre, bueno, es que como que se ha romantizado por las películas y todo eso, creen que te tienes que esperar hasta el último momento, cuando ya se está celebrando para decirlo, pero sería tu obligación ir a decírselo al sacerdote, porque a lo mejor él tiene un hijo, pero a lo mejor ella ya sabe y ella ya lo aceptó y está así. Entonces si tú vas y haces ahí un escándalo en medio de la boda, pues vas a caer en ridículo. Más bien tienes que informarle al sacerdote para que él sea el que hable con ella y le diga, oye, tú tienes conocimiento de esto. Ok. Ustedes saben, a propósito de esto, por qué se quejan mucho las personas de la iglesia porque nos tratamos mucho en los documentos, en los traslados, y que te casas aquí, allá, y que no, que espérate. Pero ¿saben cuál es la finalidad de todo esto? Saber si él o ella se casaron ya por la iglesia. ¿Sí? Porque hoy como nos movemos mucho de pueblos, de ciudades y de países, no sabemos entonces, siempre piden por eso la fe bautismal actualizada. La de mi abuelita, la original, la que guardaron abajo de la cama del colchón, ¿no? Entonces viene una actualizada porque tú vas a donde te bautizaron, pides una boleta de bautismo, entonces la secretaria, las personas van al libro, bajan el libro y ven cuando la fecha y cuando te bautizaron. Y al lado hay una lista de notas marginales. Esas notas marginales, cuando tú te casaste por el matrimonio o el sacerdote, se mandó un documento a la parroquia donde te bautizaron, y cuando llega el documento dicen, ya se casó. Entonces agarras el libro original, archivo, y le apuntas a un lado, se casó con fulano de tal, en tal fecha, en tal. De tal manera que se supone que siempre te piden ese documento actualizado para saber si no estuviste casado o casada. ¿Sí? Es decir, por eso son estos especies de esperar y todo esto con papel y cosas así, ¿no? Unos videos simples a otros. Trámite burocrático. Trámite burocrático que al final lo que quiere es saber si estás libre o no para casarte. ¿Sí? Y cuando te casas, se manda ese documento, se casó, entonces se le apunta. Se ordenó sacerdote, se le apunta. Cada vez que tú pides una acta actualizada de tu bautismo, esto va a decir en la boleta que te dan. Plan tal, sus padres eran fulano, los notan, y nota marginal, está casado con fulano.
Ya lo puede ser, pues ya lo tú dices, no, pues envió quizás su acta de función. Lo que sea, bueno. Y en caso, por ejemplo, de haber una nulidad, en el acta actualizada de bautismal, ahí aparece, matrimonio nulo con tal, libre para casarse con tal. Si es cierto, no lo borran. Ya, No lo borran, se ponen corrector y todo. O sea, porque se hizo el proceso. Hablando de nulidad, no estoy. Eso lo van a ver en uno de los temas, ¿eh? Yo no estoy diciendo como la base de la teología y el pensamiento para ver cómo es que llegamos hasta. Porque de repente llega los del Código de Derecho Canónico y es como si quedan leyes así como los abogados. Pero hay que saber dónde está el origen de todo esto. Y es que es una alianza que Dios bendice de libertad. Y para que haya libertad se necesita que haya conocimiento de lo que estoy haciendo y de la persona con la que estoy haciendo un camino, iniciando un camino. Insisto, conocer las cosas esenciales, ¿no? Yo no sabía que me gusta bañarse diario, ¿no? Y es, no, yo quiero mi nulidad porque no sabía que era cochino el viejo, ¿no? Etcétera, no entra en la parte de... Hablando de la nulidad, ¿hay algo, se han adicionado nuevas nulidades o siguen las? No, lo único que el Papa Benedicto había dicho era que usted había que estudiar lo de la fe, lo que decíamos. Sí era importante que si ninguno de los dos creía que el matrimonio fuera un sacramento como tal, se pudiera disolver. Es que me pone a pensar o querer razonar cuando comenta usted de que los sacerdotes o obispos pueden renunciar a su ministerio, que se da la dimisión. Se supone que en su momento cuando se ordenaron, pues estaban con toda la intención. Sí, nada más que no es como en la práctica digo que existe sacerdocio de casados y no hay ninguna cláusula donde diga y quiere ser sacerdote como para toda la vida. Exactamente. Lo seguirá haciendo, pero ejerciéndolo no. Y si se da la promesa del matrimonio, las palabras donde se está el consentimiento y demás y no se cumple, eso también se supone que se puede llevar a nulidad. No. De hecho, yo siempre lo digo, es más fácil un sacerdote casarse que a un casado divorciarse. Por lo que sea nulo. De hecho, yo lo decía, es curioso porque cuando acusan a un sacerdote de atentar contra, no dicen, está atentando contra su ministerio, que nosotros sí decimos, juega con su sacerdocio, ¿no? Pero ellos le dicen, no, está atentando contra el matrimonio. Es como si casi dijera que es como un poquito más importante. Curiosamente. Okay. Tengo dos amigos, uno es católico y su novia, mi amiga, también es cristiana y piensan casarse así, y yo ni les he preguntado porque pero si él se quisiera casar por la católica y de hecho ella me ha dicho, es que mi sueño es que me case Andrés Speaker. ¿Y él es católico? Él es católico y ella es la protestante. Y ella es la cristiana. Evangélica, de Más Vida, una comunidad que crece mucho. Y Andrés es como bastante carismático, su pastor. Ajá, porque ella quiere dar sus votos y no casarse Andrés Speaker. Cuando ese matrimonio se le llama matrimonio mixto, es un católico con uno que tiene profesa cualquier religión o ninguna. Para que sea matrimonio reconocido por la Iglesia, se ocupa que sea el rito dentro de la Iglesia católica. Se pueden hacer también el otro, pero sobre todo se ocupa que ellos se presenten y hagan su proceso ante la Iglesia y que ella, la mujer, en el caso concreto aquí, quisiera dejar en libertad a sus hijos para que ellos tomaran una decisión de fe religiosa. Estos matrimonios son muy raros y en la práctica son sumamente complicados, de verdad, pero mucho. O sea, ya ven ese tema, o sea, digo, teóricamente se dice y es posible, en la práctica esas historias siempre terminan muy mal. Porque el tema religioso en nuestras culturas es esencial. Es el foco de todas nuestras celebraciones. Por más de que hagamos ya esa celebración de que salió de la primaria y del kinder y que invitemos a todos, pero nuestras familias son muy tradicionales en cuanto a que las celebraciones principales tienen motivos religiosos. Y los temas religiosos abundan en nuestra mesa, nuestro comedor, nuestra casa, para bien o para mal.
Cuando es convivir con personas de otras religiones, no tenemos muchas veces la apertura de nuestra mente. Entonces sí se vuelve un escenario bastante complicado. Es posible. Yo he conocido, padres, casos así de que era mixto, pero al final los que llegan a funcionar es una de dos, o porque él se va a su religión de ella, o ella se viene o al revés. Es la manera en que llegan a funcionar. Sería un requisito para hacer ese matrimonio que accedan a que haya una formación católica. Sí. Los hijos. De hecho se pide. Cuando, casi seguro, a propósito de lo que dice, cuando es una mujer, en el caso de acá, sí, la mujer casi siempre es, en la práctica, la que da el sello religioso a la familia, en nuestras culturas. Siempre y cuando el hombre, si el hombre no es como muy tibio en sus profesiones religiosas, la mujer siempre se impone religiosamente. Porque en las familias donde el señor es muy religioso, ni hablar, ¿sí? Todo. En el tema de acá, generalmente si él no es muy practicante y ella sí, el matrimonio va a terminar siendo más vivo, te los puedo asegurar. Porque no hay manera de que termine siendo un matrimonio católico porque él es tibio con su fe y ella es muy efervescente. Se lleva todas las de ganar, ¿sí? Porque de hecho él es como él vive en Panindíparo, o sea, es de familia católica, supuestamente católico, pero pues sí la acompaña a ella más vida y eso, y más bien el que siento que va a ceder al final es él. Sí, insisto que siempre la mujer siempre le pone mucho el sello, a menos de que el hombre, el matrimonio, la pareja, sea muy, cuando hay unos matrimonios donde el señor es muy comprometido con su fe, todos se enfilan, pero sin ningún problema, sin ningún problema. Cuando la mujer, o sea, sí les marca el sello, pero hay mucho forcejeo, ¿sí? Okay. Padre, porque de hecho la que es más mi amiga es ella. Me dice, bueno, yo le he dicho, oye, si Juan Pablo te pide que te cases por la iglesia católica, dice, no, es que yo quiero dar mis votos en mi boda, en Su ceremonia. En la ceremonia católica se puede dar votos. Sí, lo hacemos muy poco, pero aunque se sugiere yo te acepto a ti, fulano de tal, etcétera, puede ser libre estos votos. Sí, se pueden, siempre cuando se escriban, pero de donde diga lo esencial de yo te acepto a ti, etcétera, pero sí se pueden hacer. Nada más que nosotros los usamos poco, pero sí hay esa libertad. ¿Y lo podría invitar a eso? Sí. Sí, bueno, ya hablamos un tiempo. Justamente ahí entraría la comunidad, ¿no? Para saber qué tal si este muchacho ya no funciona en ese matrimonio, pero estuvo casado en vida, más vida por decir, y que ya se va a casar con una que sí es de católica y para eso está la comunidad. Muy bien, perfecto. Ahora, última cosa. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con los apuntes que traemos. Última cosa. Pues no nada más es prometerse permanecer unidos más allá de la salud y la enfermedad, no solamente tener los hijos, que son pacto para toda la vida, sino educar los hijos. Eso también es esencial para un matrimonio, y no solo para que se haga, sino sus finalidades es hijos educados. Se entiende pues que educados en la fe, ¿sí? Según la fe de Cristo y de su iglesia. Es decir, un compromiso esencial dentro del pacto matrimonial, de la alianza matrimonial, es que si vamos a tener los hijos, que nos lo recomiendan, educarlos en la fe. Insisto, el matrimonio es una semejanza entre lo que pasa Cristo el esposo, la iglesia su esposa, que engendran sus hijos y los educan. Nacen en el seno de la iglesia todos los bautizados. Y Dios provee por nosotros para hacernos crecer en su amor y en el conocimiento. En el matrimonio se unen porque se aman, se quieren permanecer unidos más allá del bien y del mal, etc. Tener unos hijos, pero educar los hijos.
pero hacer crecer a los hijos en la fe. No solamente llevarlos a las escuelas, darles de comer, etcétera, sino comunicarles la fe que ellos han recibido. Esa es la única manera en la cual el matrimonio se convierte en este lugar de la gracia. Y recordemos, de hoy en 8 se los van a decir insistentemente, que el matrimonio se le llama iglesia doméstica a la familia, la iglesia de casa, porque es en la casa donde el matrimonio tiene sus hijos y educan a sus hijos en la fe, les comparten la vida de Cristo, son los principales y los primeros catequistas, los que enseñan y comparten la fe a los demás. ¿Sí? Bueno, muy bien. En sus apuntes, ustedes, precisamente, matrimonio como sacramento, Como en la 52, sí, así, solo estoy buscando eso, para educar en el amor, educar en la responsabilidad, en la comunión, los retos, el movimiento bíblico, la liturgia, muy bien. Vamos a leer lo que dice el número 5 en la página 60, donde viene lo que el Papa Francisco en su último documento importante de la Iglesia nos va contando como especie de resumen de lo que hemos estado diciendo, comentando sobre el matrimonio. Lo van a leer en grupos de 2 o de 3. Pueden agregar ahí a la persona, si hay alguien de los que están solitos, pueden agregar desde de 2 o de 3 y leen estas páginas de las 60 a las 62, y al final de la lectura que hagan entre los 3 comentan, hacen algunos comentarios y ahorita los vamos a compartir. Si quieren algunos ponerse de pie y salir acá afuera, mucho ruido, adelante, lo pueden hacer. Y nos vemos en 20 minutos. ¿Qué es? La 1:20. Nos vemos aquí, por favor. Hacemos la lectura en voz alta y comentamos cosas que nos saben, cómo va, cómo viene, qué piensa, qué le llama la atención y por qué. Si quieren, digan, me llama la atención esto, nos llama la atención esto y pensamos esto, ¿no? Estaría padre. Entonces, a ver quién quiere comenzar. Todos nos tienen que compartir al menos una cosa. Bueno, cada equipo, cada grupo. De una vez. A mí, a nosotros, nos llamó mucho la atención esta parte. En la familia humana reunida en Cristo, está restaurada la imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Esa parte como que es muy, muy profunda y a veces no lo entendemos, que esta familia debe ser, número 1, estar pegada a Cristo, y número 2, que ahí estamos, que se está restaurando esa imagen y semejanza de cuando Dios nos creó. Y también otro punto es el sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos. O sea que es un camino hacia la santidad y hacia la salvación de los esposos y por ende hacia los que nos rodean. A veces nada más son los hijos, a veces ya sí, ahí también obviamente se incluyen los yernos, las nueras, los nietos, a veces convives con sobrinos, con otra familia, y depende cómo te vean, es dar ese testimonio de vida en cómo estás viviendo. Así es. La comunidad matrimonial, yo dije que era una imagen de cómo Cristo ama a su esposa, pero también es una imagen que nos alza, porque recuerden ustedes que por nuestras propias fuerzas nos perdemos. Recuerden ustedes que Adán y Eva, cuando salen, se les dice que ahora van a tener que trabajar más con dolor de frente y que va a haber pleito entre hombre y mujer. Que la esposa intentará someter al esposo. ¿Sí? Ya se ve.
No, que intentará someter a la esposa, ella dirigirá hacia ti como no se habla de esta relación tóxica, al final del día, digamos así, que en sí mismo puede llevar este chantaje emocional, yo te convenzo, pero realmente yo estoy siendo el convencido, etcétera, ¿no? O sea, esa especie de instinto de pelear, ya como que viene nuestra naturaleza, ¿no? O sea, aquí se hacen las cosas como yo digo, ¿no? Okay. Entonces, es una condición caída que el bautismo nos ha ayudado a reparar. El bautismo con su sacramento, con su fuerza, pero también con la práctica de las virtudes y la enseñanza y la educación cristiana vamos saliendo adelante, ¿no? Es toda la parte esta que, sin decirlo así, pues se trabaja en muchos movimientos de pastoral familiar, donde aprenden a comunicarse mejor, a llamar las cosas por su nombre, a resolver los problemas a tiempo, cómo afrontar rupturas, etcétera, ¿no? Okay. Pero nos está diciendo que este sacramento lo que hace es darnos gracia. Digamos, la diferencia, si lo queremos decir así, eso no es ipso facto, pero técnicamente está, para que un matrimonio que recibe la bendición nupcial, hace su matrimonio sacramento, pueda tener más herramientas para permanecer fuerte y salir adelante que un matrimonio que no quiere recibir el sacramento, ¿sí? No es automático, pero si tú has recibido el sacramento matrimonial, etcétera, o las personas técnicamente, y así es, que tienes gracia y baño de Dios para que tú puedas salir adelante, ¿sí? Okay. Ahora, eso que se decía en algunos otros ritos, en nuestro rito es interesante porque estas partes que explican, hagan de cuenta que lo esencial es cuando ellos se dan su consentimiento, yo te acepto a ti fulana, te acepto a ti fulana. Okay. Y luego vienen unos ritos que explican lo que acaban de hacer. Por ejemplo, los anillos. Recibe a este anillo, ¿sí? De mi fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo hago con mi propia fuerza, sino con la fuerza que Dios me quiere depositar para que esto vaya adelante. Se intercambian esos anillos que representan visiblemente el signo del compromiso y de que Dios está metido en ese compromiso. Okay. Luego, las arras representan los bienes que juntos vamos a compartir, ¿sí? Donde yo lo recibo, alguien diría por ahí, si alguna feminista hiciera una lectura de esta sacramento de mujer, ¿y por qué tiene que ser así? Hoy las mujeres probemos también, ¿no? Alguien diría, ¿por qué tiene que ser? Bueno, sea como sea, es un signo que nos habla de que se comprometen los dos a compartir sus bienes y administrarlos bien, mutuamente, ¿sí? Hacen esta sociedad mutua y de equidad entre uno y otro, de igualdad de dignidad ante los ojos de Dios. Hasta ahí se termina. Y luego el signo de lazo, ¿sí? El signo de lazo que implica no solamente esta unión indisoluble, sino también sino que está en medio Cristo de ellos. Sino que está en medio Cristo, por eso algunos ponen parece un rosario, ¿no? Como un Cristo. Es una unión que ellos la hacen por su voluntad, pero que también Cristo la prueba y la fortalece. Eso sí. Ahora fíjense bien, en otros ritos, en los ritos ortodoxos o orientales católicos, cuando se casan, les ponen coronas a los esposos. Los coronan. Y coronas prestadas, que son del templo, porque son de oro, ¿sí? Los ponen como si fueran reyes, ¿sí? Este signo de coronar a los esposos, ellos, y salen en las fotos de los de allá, Putin y todos aquellos en Rusia, digamos así, que se casan por la iglesia, aparecen en sus fotos con coronas, y coronas bonitas, ¿sí? Como de reyes. Porque por un lado, Cristo y la iglesia pues representan como estos reyes, así los ponen en las pinturas antiguas, que viven en el Cristo entregado con su esposa a la iglesia, el rey que hace su reino. Pero por otro lado, esas coronas también son coronas de martirio, porque el matrimonio es también, dicen algunos que mejor les deberían de poner la palma del martirio, ¿no? Es decir, porque es un camino que se hace juntos
y también es un camino de renuncia a tus caprichos, ¿sí? De renuncia a hacer tu santa voluntad sin que nadie te diga nada, ¿sí? Y es un camino de santificación, pero también es un camino de dificultad que se va haciendo alrededor, ¿no? ¿Ok? Entonces, dicen que el don Alberto en algún momento, una muchacha que estaba viendo si era virgen consagrada o se casaba, digo, bueno, muchacha, ¿tú qué quieres? Pues yo quiero ser santa, entonces cásate, le digo, ¿sí? Para que agarres el camino del martirio, ¿no? A la santidad. Así le digo, yo solo sé que quiero ser santa. Así que la desanimo y es virgen consagrada. Digo, no, como que nuestro camino está muy bravo, ¿no? Pero representa eso, es un camino de santificación. Y algunos también ven que es un camino de santificación, pero es un camino también martirial, de testimonio en medio de la dificultad, cuando el otro no quiere caminar, cuando el otro no quiere entender o la otra no quiere entender. Pues claro que empieza a ver, y acuérdense que la cruz y el martirio no solo de matrimonio, es de todas las vocaciones, ¿sí? Aparece la dificultad, pero es la manera en que Dios nos va conduciendo, a veces para ir rompiendo nuestro propio egoísmo. Muy bien, gracias. Siguientes comentarios. ¿Quién quiere participar? Señor, adelante. Con mi esposa lo estuvimos leyendo y sacamos un breve resumen a lo que nosotros entendimos. Y dice así: la importancia de tener la libertad de ambas partes para poder celebrar el acto nupcial y tener presentes que recibida la bendición de Dios pasará a ser una sola carne. Así pues, tener presente siempre a Dios para superar cualquier adversidad en el matrimonio durante la vida cotidiana. Esto mediante el perdón sincero y seguir alimentando nuestra fe encaminada a Dios y a la educación de nuestros hijos, acercándolos cada día a Dios. Ok, perfecto. Ser un camino que desde juntos con Dios, ¿no? No sin Dios, sino con Dios en cada uno de los momentos. Gracias. Estamos comentando algunas de las cuestiones nuevas para nosotros, de lo que se ha comentado y lo que se leyó en el documento. Una de las cosas es de que, si no sé si entendimos bien o no, pero al hacer el matrimonio es la consensualidad y la expresión. Consentimiento. El consentimiento, ajá. En este caso, a lo que se está manejando, ya no es necesario que esté presente un sacerdote. Es decir, si ellos se consienten y tienen la fe y lo hacen en el nombre de Dios, es totalmente válido e independiente. Siempre y cuando la iglesia lo avale. O sea, eso es como el mínimo, es como la enfermera que en caso de que la ausencia de sacerdote, el niño está muriendo, puede bautizar allá también. Es decir, ese sería como su núcleo, es lo esencial. Hoy la iglesia te dice que para que sea válido tiene que ser en la parroquia o en un lugar establecido por la iglesia, un sacerdote válido, etc. Pero en dado de unas condiciones de peligro, de dificultad o de falta de vocaciones, pudiera establecer, siempre y cuando la iglesia acepte esta forma. Pero tiene que ser mediante algún trámite, algún permiso, no sé. Sí, es decir, o sea, si queremos decir la iglesia, ahorita la iglesia permitió que monjitas, como llaman sacerdotes, casen, diríamos así, ¿no? Es decir, que ellas recojan el consentimiento de los ministros, que son los esposos, ok. La iglesia lo tendría que decir, lo que hacer. En otros casos ya es por defecto, como lo que decíamos de alguien que hizo como quiso, sin la iglesia. Pasaron 25 años, toma conciencia de que su matrimonio quiere que sea sacramento. Ellos se hicieron un camino espiritual, venían a misa los domingos, sus hijos los bautizaron, todo normal. Se le van 5 años y dicen, pues hay que casarnos, y les dice el párroco, es que ustedes, pues como que ya están casados, porque en el camino fueron llevando a Dios a su matrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué quieren? ¿Hacemos la celebración o hacemos que sea válido su rito de matrimonio de hace 25 años ante el juez? Se llama sanar el matrimonio de raíz. Y otra de las situaciones... O sea, lo que yo dije es cierto, se puede hacer
siempre y cuando la iglesia lo avale, tanto de retroactivo, de lo que hice hace tiempo, o como en el momento presente. Creo que la conclusión está, no es que tú vayas y lo solicites. No. O sea, la iglesia por alguna Te establece la forma. circunstancia lo La iglesia siempre te establece, como saben que ahorita pues hay libertad, muchas vocaciones, tienen que ser, para que sean matrimonios, tienen que ser todo el proceso que sabemos que normalmente se hace. O sea, la iglesia siempre te indica cómo, qué ruta seguir de preparación y de liturgia y del sacramento, celebración, para que sea válido. Otra de las cuestiones que también nos dio la duda, yo recuerdo... Perdón, una paréntesis aquí, práctico. Se está dando que en algunos salones, o algunos lugares o fincas de Sinsunza, dicen que gente que no es muy acercada a la iglesia, sobre el domingo, pues ellos dicen, no, es que me dicen que si me caso en Casanastalpa, ellos ponen al sacerdote y todo, ¿no? Les piden documentos. Y los sacerdotes no son de la Dios porque la parroquia Sinsunza no acepta que se hagan bodas ahí. La iglesia siempre establece dónde son los sitios donde se puede celebrar. En algunos diócesis, como Cancún, así como es tanta la insistencia en casarse a los lados de la playa, han construido especies pequeñas o permiten. En el Estado de México son tantas las fincas donde hacen fiesta, los señores hacen los lugares de fiesta como jardines, haciendas, y la capilla, como puede ser esta de Retongo. Cantaragua. Todas las haciendas tienen su capita. Exactamente. Pero siempre y cuando la iglesia o la parroquia avale ese lugar. En el caso de Casanastalpa no lo avala la iglesia de Sinsunza. Y a veces gente que se quiere casar y tiene todo esto, todo. Y pues llegan que ahí les dan hasta una boleta de no sé de dónde. Y pues ellos sí se quieren casar y luego se dan cuenta quien los casó, quien les hizo el ni es sacerdote. Entonces tú dices, la iglesia no les va a decir, no, ni modo, boda otra vez, ¿no? No, les va a sanar de raíz su matrimonio, porque lo único irregular que tuvo era el sacerdote de la iglesia, tráeme los papeles que te dieron, las fotos y todo, ¿sabes qué? Ya, no le digas a nadie, te doy ya tu boleta nueva. ¿Sí? Pero eso es, si las partes, o sea, no supieran, pero si lo hacen con toda la es inválido. como por ejemplo lo hacen en la... Generalmente cuando uno lo hace con toda la intención, es porque dice, sirve que si algo sale mal en el camino, alegamos de que era padre, ¿no? Pero ese es un ejemplo muy claro que puede sucede mucho, va a suceder mucho. De que dices, oye amiga, me voy a acercar y algo, no, yo sí me casé, no, me casé en un casanazo, papá de fulano y tal, y tú que eres padrera, dice padrero y no conoces, investigas a la vez, es que ese padre no existió, amiga, tú como que tu matrimonio no fue válido. De ellos, si ellos reclamaran invalidez, lo pueden hacer. Pero ahí estamos hablando de otro caso, no es que yo sí me casé y no quiero ni separarme y yo no voy a hacer algo así los invitados que no me casé siempre. Entonces vas y hablas a la diócesis, expones tu caso y te dan un documento donde todo lo que se hizo te va a decir es válido, nada más que el mono que recibió no era sacerdote, pero yo te lo voy a validar, aunque no se haya hecho como yo lo pero dado que tú tenías ignorancia, otra cosa. ¿Saben que la verdad? Sí, yo sí sabía que no era sacerdote, pero dije de una vez, pero me arrepiento y no me quiero divorciar. Entonces era lo mismo. O sea, si vamos entendiendo, lo que quiero poner con esos ejemplos es que en el núcleo están dos individuos que quieren recibir la gracia de Dios, etc. ¿Sí? En el momento que ellos se abren, aunque la forma canónica no haya sido la correcta que pide la iglesia, pero si ellos se dan cuenta de que era falso el sacerdote, porque ellos no estaban tan llegados a la iglesia y les vendieron que había un sacerdote válido o lo que sea, ellos pueden decir, no, pues yo sí estoy casado, y dicen, sí estás, nada más que el contexto no era el que yo pido, entonces yo voy a sanar ese error que no depende de ustedes, ¿sí? Y ya lo voy a poner. Eso es lo que refiero, que la iglesia siempre controla, siempre debe de sanar, regular situaciones canónicas diferentes. Exactamente. Otra de las cuestionamientos que nos surgió cuando los papás tienen hijos adoptados. Recuerdo yo que se comenta o que no pueden ni siquiera acumular los papás cuando están avalando esa situación, pero ahorita con los comentarios que usted hizo, bueno, van en el camino, pues para tener los papás. Sí, aquí lo único que llevaría a los papás a que no pueden
comulgar si sus hijos viven en situación irregular, por el motivo que sea, no están casados o son divorciados, lo que sea, es que ellos no quieran que se casen. Que los papás. ¿Sí? O sea, y es muy raro. Incluso pueden vivir hasta en la misma casa, pues, porque pues si no los mandas a vivir no tienen nada, ¿no? O sea, no es solo eso. No, siempre y cuando no vivan en tu casa, no tampoco. El tema es que tú no te opongas a que se casen por la iglesia. Eres tú la causa de que no se casen. Que no seas tú la causa. Cuando no se puede casar por la iglesia, también está uno, o sea, entonces esto es una relación armónica. No, porque no eres la causa. No. O sea, a ver, hoy en nuestros días, ustedes saben, vayamos a la realidad. Cada vez son más los matrimonios que se separan. Y fueron varios, se separaron. Y uno desea, cuando una persona se separa de su matrimonio, y sobre todo, digamos, están en su juventud o juventud media o lo que sea, pues a veces uno desea, desde lo más profundo de su corazón, que aunque no funcione esa relación, pues encuentre otra persona en su vida, ¿no? A lo mejor no se va a poder casar. Cuando conocemos bien la situación y sabemos que eso es irreparable, la separación, ¿no? Que hubo mucho abuso, mucha violencia, mucho lo que quieras, ¿no? O sea, le nace a uno de su corazón decir, bueno, muy joven ella, muy joven él, toda puede rehacer su vida, y eso uno le dice, bueno, ojalá encuentres una persona en tu vida que te ame o que tú puedas amar, ¿no? Sabemos que no se va a poder casar por la iglesia, quizás, pero ese sentimiento es como muy noble, ¿no? O sea, porque lo otro es, bueno, claro que todo el mundo desea, ojalá que se pueda reparar el matrimonio, pero cuando ya sabes y te consta y ves que eso es irreparable y que tampoco le deseas a otra persona porque pues sigue teniendo vocación de matrimonio, de estar con una persona. ¿Okay? Cuando es un no, cuando la persona no se puede acercar, es cuando literalmente no quiere que otros se casen, así como que permanezcan, como no, que no se casen por la iglesia, que vivan en el pecado, pues, digámoslo así, ¿no? Cuando uno se obstina en esa situación y desea como, o sea, realmente es difícil encontrar ese escenario donde un papá de algunos que viven juntos o divorciados vueltos a casar no debería comulgar. O sea, es muy raro, porque se ocupa como desear directamente un mal, que la persona lo desee. Por ejemplo, en este caso, bueno, voy a decir mi caso particular. Mi hija se separó de su esposo porque el señor se fue a vivir con otra persona. Y ella ahorita pues está en una relación de noviazgo. Ella está acercada a la iglesia, quiere comulgar, pero el padre de nuestra iglesia no se lo permite. Ahí, ¿qué se puede hacer? Ser fue el que se fue. Ya después mi hija, con esta persona, como digo, no viven juntos, están en noviazgo. Pero ella sí quisiera como ese acercamiento más. Okay. Es lo que decíamos en un momento. Yo creo que sobre todo aquí las respuestas deben surgir de cada corazón. Va a ser muy poco si nosotros solo decimos no. O sea, técnicamente, fríamente, si ella está viendo, cuando se presentan, en mi caso, personas en la confesión o en consejos que vienen de una situación difícil de matrimonio, que se separaron, que se divorciaron, ya no hay esperanza de rehacer aquello de ninguna manera, y empieza a haber una persona en su vida. Yo personalmente soy incapaz de decirle, déjalo, de verdad. Y más bien lanzo la respuesta a ella misma o a él mismo, nada más tú toma la decisión. O sea, ve pesando las cosas, es decir, pues si tú quieres y ves futuro hacer una relación con este hombre, esta mujer, que no se van a poder casar, pues también date cuenta que no van a poder confesarse o comulgar. O sea, tú decídelo, ¿no?
En el caso, o si ves que no hay futuro, date cuenta que no vayas a repetir otra vez la misma historia, yo creo que esto va mucho al centro. Si ya todavía no está una relación muy armada y muy todo, está en un inicio de noviazgo, pues ¿qué te mueve más en este momento? O sea, el deseo de rehacer tu vida, encontrar amor en esa otra relación que se va a hacer, o vivir como soltera o célibe, si tienes hijos o no sé. O sea, creo que es una decisión muy personal, muy personal. O sea, podemos decir, ya sabemos, yo creo que de entrada todos sabemos la situación, ¿no? O sea, todos sabemos que como el ideal o alcanzar, ¿no? Que sería, ok, pues no funcionó tu matrimonio, pues ya échale ganas con tus hijos, no te juntes con nadie, etcétera, ¿no? Pero insisto que eso tiene que tener un motor como de una convicción fuerte. Fíjense que ahorita me mueve todo esto que se está comentando, porque ella salió embarazada, estaba joven, sale embarazada y nosotros la obligamos de cierta manera a los dos a que se casaran. Yo creo que eso es importante porque yo creo que hay mucho desconocimiento de qué es el matrimonio, por lo tanto nos va a llevar a mucho desconocimiento de casos de nulidad. Pero es bastante probable que muchas de las situaciones de los divorcios o separaciones que ha habido haya nulidades de por medio, porque los jóvenes tienen poca conciencia, interés, etc. Y otra cosa que uno cuando les explica, cuando hay personas que se acercan y dicen a lo mejor hay nulidad o no, y tú le explicas las cosas, hay gente que sí te dice, no, para la verdad yo sí me casé con consentimiento, ¿sí? Y otra gente que dice, no, yo acompaño recientemente una situación donde hay un caso de nulidad y se nota porque se mantiene. Y curiosamente, quien inicia el proceso fue el cónyuge que pensaban que no iba a aceptar, pero es el que puso todas las cartas sobre la mesa de, pues no. La clásica escena, que no la mencionamos, pero es muy real, es la novia nerviosa, 15, un mes antes, que no se quiere casar, y que la mamá la chantajea, a lo mejor inconscientemente diciéndole que ya compró su vestido y que sus tías también. Y esto que a nosotros nos parecería ridículo para que una mujer tomara una decisión es tan actual y entonces esto que lleva que la muchacha pues no quiere tener intimidad o no constante porque en el fondo hay una ruptura, yo trabajo aquí, yo mejor me voy a vivir a otro lado, nos vemos los fines de semana y tú para allá y tú con tu amante, yo con el mío. Y al final tú dices, Dios, ¿cómo la mamá se le hizo como tan fácil? Pensó que era meros nervios de su hija. Dijo, no, tu madrina compró el vestido y también ahora te casas. Y a lo mejor no le tomó seriedad. Y en el fondo había mucha seriedad en la posición de la muchacha, ¿no? Y en el novio que le completa. Piénsalo bien. Porque si no es ahora, ya conmigo no. Y se convierten sin intención ni de la mamá ni del novio, o van orillando a la muchacha, si no es muy inteligente en sus emociones, no platica mucho, media reservada, la van obligando a que no haga un acto de libertad el día que está en su boda. Personalmente, cuando hay estas rupturas inmediatas al día de la boda, las cosas, siempre es porque hay un contexto de nulidad en el entorno. Que al año ya, o sea, no sabían, no. O sea, si observamos bien el detenimiento de las cosas, es bastante probable que no haya habido un matrimonio libre, por lo tanto un matrimonio real. Ella sí estaba emocionada, ella sí estaba contenta. Aquí lo presionamos fue al muchacho, pero a fin de cuentas pues terminó en Sí, yo creo que aquí siempre la respuesta de la unidad la tienen ellos. Porque a veces hasta ellos son a partir de ahí interpretan todo lo que nosotros no sabemos, pero siempre la persona cuando se le platica, ellos sí saben si hubo, o incluso con pensamientos de unidad, pero ellos sí saben si fue real o si hubo algo que haya alterado su decisión. Bueno,
recuerden ustedes, sí, yo lo entiendo. De hecho, a ver, yo personalmente, no es teórico, sí es real. Por ejemplo, en el proceso que estaba contando hace un rato de este tema de nulidad, la muchacha, que al principio no tenía claridad de que su matrimonio hacía nulo, luego en el proceso se hizo, llega con un tema. Ella se había separado, ella le pidió el divorcio a la otra pareja, el misma historia esta de la que al final se descubre que se casó presionada, ellos mismos a veces lo descubren, pero no les explican. Pero el inicio de todo ese movimiento, ¿cómo fue? Ella, joven, separada, lo que sea, ella misma lo vio, y ahora aparece una persona nueva en su vida. Y en el transcurso se muere un ser querido muy cercano para ella. Y dice, es que yo, a partir de esa experiencia ya separada, la pérdida de esta persona, dice, pues es que yo quiero como preguntarle cuál es mi situación y lo que dices, porque yo no me quiero condenar, porque yo, lo que sea, ¿no? En el tema, cuando uno es cercano a esas personas, sabe que hay otros temas, empieza a preguntarle, a ver, antes de decirte no te cases, si te casas, no tengas otra relación, etcétera, vámonos partes por partes, a ver por qué no funcionó tu matrimonio, las cosas, y si realmente estás casada o casado, ¿no? Empezando por ahí, uno tiene que hacer desde muchas aristas el acompañamiento, ¿no? Pero cuando la persona es sensible, ellos mismos, para mí este es un motor muy que va a llevar las cosas a decisiones muy reales y a tomar responsabilidades. Cuando ellos mismos se plantan ante esa pregunta. No funciona cuando nosotros los queremos juzgar con esta coordenada. No funciona así. Y nos volvemos en jueces muy fríos e injustos. Ellos mismos, cuando nace de ellos esto, ahí es cuando se puede hacer mucho trabajo, porque son sus propias decisiones, ¿no? Finalmente, recuerden ustedes que la iglesia dice quiénes son los santos. No nos dice quién es la lista de los del infierno. Lo que nos dice cuáles son las cosas buenas que hay que hacer para ir al cielo y qué cosas ponen en riesgo nuestra salvación. También lo dice la iglesia claramente, pero no ponemos nombres. Y no podemos decir, no, ya, ¿cómo va a ser catequista la que ya está juntada otra vez 3 veces y no sé qué? ¿Cómo viene a leer la lectura? ¿Cómo viene aquí a los grupos? ¿No? O sea, no, Dios no es así. Ese Dios lleno de misericordia. Claro que se tienen las cosas claras. Tenemos que entender, pero en el meterse en la vida, en el drama de lo que pasa en su interior, de la persona, las propias decisiones que la llevaron a, etc. Pensemos en gente que no le cae el 20 hasta que ya está en su segundo matrimonio legal, no religioso, y ya tiene unos hijos, los vas a ir a separar. Pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y en ese momento caen en esto de su conciencia, bueno, y me voy a salvar, me voy a condenar, ¿qué hago para vivir? O sea, vamos a dejar a los niños, dejamos de tener, pues separémonos y bla, 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 ¿qué hacemos, no? Entonces, aquí el tema central es que pues uno también tiene que ser muy claro pues en la doctrina, no puede rebajársela a nadie. Como cuando sale en este evangelio en algún domingo, le digo a la gente, pues ¿qué hacemos? ¿Escondemos esta página para que nadie se sienta incómoda? ¿O qué hacemos con esta parte del evangelio? ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? ¿O nos ponemos a juzgar a todos sin conocer los detalles, las historias, lo que hay? Seguro que el juicio no es el correcto, tampoco que valga como la pena ser de manga ancha, pero la parte de enjuiciar al prójimo, seguro que ese es el camino que no se puede seguir y no corre efecto negativo. La persona, si queríamos ayudar, nos rechaza inmediatamente, ¿sí? Sea tu hijo, siempre hay que ser muy comprensivos, y a esas personas que finalmente lo han decidido así, pues se le tiene que decir, pues hija, no te puedo confesar, te puedo dar la bendición, ¿qué es lo que Papa Francisco puso? Con esto quiero cerrar, porque eso ya lo hacemos. Lo que el Papa Francisco, algunos escandalizaron, pues los padres lo hacemos desde hace mucho en privado. O sea, viene el Señor, padre, pues yo me quiero confesar, pero pues ya sé que no, pues platícame de qué se trata y te doy la bendición al final, no la absolución. Padre, pues yo soy homosexual, pero ¿sabes qué? Pues tengo una pareja, pues igual no te puedo confesar, pero pues te doy la bendición. O sea, eso, unos escandalizaron, no es posible. Pues los padres lo hacemos desde hace décadas, porque dice que es en privado, hace mucho.
que ya la practican. No son bendiciones nupciales, no son absoluciones. Dice, es como cuando damos la bendición al final de misa, se las damos. Ahora la bendición solo los que vinieron confesados, los demás ya váyanse, ¿no? Les llega a todos en la medida en que cada quien la puede recibir. Punto. Esa es la gran. En ese contexto fue que el Papa dijo, pues bendigan a estos parejas homosexuales, divorciados, vueltos a casar, que vienen a pedir la bendición. Pues se puso por escrito algo que ya lo hacemos en privado. Porque cuando vienen, no puedes comulgar ni vengas a la parroquia, no. Claro que tú le pones mucho el acento que no puedes comulgar simplemente, pero puedes venir y escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también es alimento para el corazón. Y puedes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está tomando todo eso. No se les debe llamar a la corrección. ¿Cómo? No se les debe de llamar a la corrección. A la corrección, más bien a la conversión, llamamos nosotros. Pero la conversión, insisto, que no es de prácticas nada más. El núcleo sería que cada persona, lo que usted me comentó al principio, cada persona lo identificara. Decía, a ver, ¿cómo en mi situación puedo ser más agradable ante Dios? Aquí sería válido hacer una ceremonia especial como se les no válido, sino recomendado, más bien como algo más discreto, ¿no? ¿Cómo? Más en privado, cuando se hace esa bendición. Es que son privadas. Privadas significa solo a la persona. Ajá. Sí. O sea, a lo más que algunos han podido llegar es con los papás. O sea, ¿por qué tienen que ser privadas? Porque no es una boda. Será para que se bendice a la persona, no a su condición de vida. Exactamente, exactamente. Y lo que estás bendiciendo es que se hace. De hecho, cuando la persona se acerca, yo no voy a dar la bendición. A ver, vengan todos los vales. La persona siempre debe de pedirlo, como tú el sacramento. No es de que vamos a casarlos a fuerzas, no funciona. Ellos, claro, les puedo motivar, pero ellos deben decidir. Entonces, lo que haces es bendecir esos espacios de gracia que ellos tienen, porque no son negros totalmente, y a partir de ahí lo que Dios quiere hacer con ellos, pero no son bodas, que quede claro, y por eso no son públicas. Una pregunta sobre esto, es que yo tuve mucha confusión porque conozco una persona homosexual que pues se casó con su pareja, pero ¿En civil? no, o sea, pues sí, se casaron por el civil, pero después una persona invitada me comentó que un padre de una iglesia los había casado. Decía, no, o sea, pues ¿cómo? Es una iglesia católica que está en el Entonces esa era mi duda, o sea, no, yo le decía, no puede ser. No. Ahora que comentan esto que pues los pueden bendecir, pero no como pareja, No. individualmente. Entonces, pues no, yo siempre tenía esa duda y decía, no, pues ¿cómo? Pero entonces ellos dicen que así como pareja. Puro chisme que hacen. No. Pues sí, porque me lo comentan. Pero solo que sea padre un poco desquiciado, ¿no? Ajá, sí. Estaba borracho, lo drogaron, ¿no? Que sé. Padre, ¿qué tendría la Eucaristía espiritual si está en una situación que no puede comulgar en la materia, la comunión espiritual, gracias? ¿Hay algún impedimento? ¿Hay alguna La comunión sacramental, recibir la hostia, refleja plena comunión con Cristo y con la Iglesia, plena. La comunión espiritual refleja algunos límites de la plena comunión, pero sigue siendo comunión. Es decir, técnicamente el que va y comulga es porque está en estado de gracia, decimos así, si no tiene un pecado mortal, se ha confesado, va a misa, cree en Cristo y se une a la comunidad de aquí y de todo el mundo, ¿no? Manifiesta visiblemente que vive en plena comunión, al menos eso se nota, ¿no? Y el que no va a comulgar y hace comunión espiritual, pues como no puede hacer plena comunión, no puede comulgar sacramentalmente, y desde su interior, con lo que hay en su corazón, se une a esta comunión con Cristo. Y por lo tanto también por eso recibe la bendición. Diríamos, si las bendiciones solo fueran para los justos,
el padre diría, bueno, voy a dar la bendición, los pecadores sálganse, por favor, los que no, solo quédense los que pueden comulgar, los demás, escúchala a su casa, ¿sí? Y la bendición es solo para ustedes, esa se da para todos. El texto que usted leyó, padre, hay diferentes Interpretaciones. Sí, y de acuerdo a las traducciones y todo, o sea, se ratifica la insolubilidad del matrimonio, pero en algunas traducciones se dice, salvo el caso de unión. Sí, ahí estaríamos hablando de nulidad. O sea, si hay un tema de nulidad, pues claro que se pueden separar. ¿Sí? Pero es ratifica la insolubilidad. Sí. Sería la interpretación adecuada. Sí. Padre, aquí hay un parrafito que le di vueltas y no lo pude entender. Dice, en efecto, el orden natural ha sido asumido por la redención de Jesucristo, de tal manera que entre bautizados entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramentado. ¿Cómo debo de entender eso? Es decir, que cuando dos bautizados, y se entiende bautizados que sí ponen en práctica su fe, quieren estar en un matrimonio, ¿sí? Todos los tipos de actos matrimoniales, civil, etcétera, puede ser elevado a matrimonio. ¿Sí? De hecho, generalmente entre los bautizados, cuando los dos son de conciencia religiosa y quieren establecer un vínculo entre los dos, pues se van a casar por la iglesia, digamos así. Último, porque ya son las dos. Bueno, nosotros leímos el texto y primero nos ayudó muchísimo, por ejemplo, ya toda la plática que usted nos había dado para entender mucho mejor el texto que nos leímos, y nos llamaron varias cosas, pues la atención que subrayamos, pero lo más importante y lo que platicamos es que no estamos conscientes realmente de la profundidad y el significado del sacramento, ¿no? Incluso pues como matrimonios, o sea, sí tuvimos la fe de casarnos y todo, pero nos falta muchísimo profundizar sobre lo que en realidad es el sacramento. Sí, recuerden ustedes que parte de nuestro contexto que decíamos es que todos vivimos un poco en el contexto de la ignorancia religiosa. Es decir, de pronto nos conformamos, hemos hecho una cultura religiosa, católica, como de mínimos, ¿no? O sea, para la misa, si no nos obligaran a que a tu hijo le dan la primera comunión, si no está en la escuela católica de formación en el catecismo, no lo haríamos. Sería la cosa un poquito peor. Pero no profundizamos en varios, como que termina la preparación con confirmación y primera comunión, nos desaparecemos, ¿no? Ya no más que la homilía, a veces de una vez al año o de cada 8 días, ¿no? Entonces, no somos tan conscientes de la riqueza, la profundidad y todas las aristas que tiene un matrimonio bien celebrado y otros matrimonios que no lo son por esas circunstancias que hemos estado hablando y que a muchos los llevan a minar desde el principio su matrimonio por la falta de libertad o a celebrar matrimonios que nada más gastamos y pues al final no lo van a hacer. ¿Sí? La última. Yo sobre el que me hace como muy importante y conclusivo de lo que hemos estado viendo. Dice, los esposos son por parte del recuerdo permanente para la iglesia de lo que aconteció en la cruz, son el uno para el otro, para los hijos y testigos de salvación. Tenemos que creerla, porque somos la base de la iglesia y lo que sostiene la iglesia. Por eso, por lo tanto, somos tan atacados. Quieren destruir a la iglesia, atacan a la iglesia, porque son la esencia, el fundamento de la fe. Sí, muy bien, gracias. Última cosa, para terminar, no se les olvide que el matrimonio tiene caducidad. No se les olvide, no le pidan, el mismo Papa Francisco en Amoris Laetitia dice a los novios en la sección de novios que no le pidan de más a su matrimonio, es un medio de salvación, no el único. ¿Sí? Dice, y el matrimonio se acaba con la muerte.
Y a veces nos ponemos bien celosos porque como que pensamos, en medio de nuestra ignorancia, que todos tenemos, que es para la eternidad. Y estaré con mi amado hasta... Y bueno, tu historia personal, sí, o sea, que ha marcado nuestra historia, queda así, ¿no? Pero los sacramentos desaparecen en la vida eterna, son para los vivos. Entonces, también algo de lo que el Papa insiste mucho, los límites del matrimonio, no es solo que desaparece, que el viudo se puede casar, generalmente el viudo siempre se casa, la viuda como que ya no le gusta la mala vida mucho, ¿okay? La práctica. Pero dicen, ¿qué pasaría? Cuando dice, ¿qué pasaría, esposo, si te enviudas? Mejor no te mueras, ¿no? Y termina casándose nuevamente, ¿no? Ok. Y no es eso, no es un contrario a la doctrina de la iglesia. Nos somos muy celosos de que el papá, sobre todo el viudo, apenas ya la semana que viene le lloró a la esposa, la semana que viene anda buscando quién lo va a cuidar, ¿no? Ok. Pero por otro lado, además de eso, el Papa Francisco insiste en que a eso que nosotros le llamamos santidad y felicidad no es solo tu cónyuge. O sea, dice ahí existen estas frases de que lo que nosotros le podríamos llamar pornografía sentimental. La pornografía en sí misma, la que entendemos cuando hablamos de eso, el daño que causa es que exagera la realidad y provoca insatisfacción y fantasía, se mete en un tema de adicción, porque juega con la realidad, la pornografía en sí misma. Y dicen algunos, hay una pornografía que nos gusta mucho también, que es la sentimental, son las películas de amor, la novela de Mariela del Barrio, y todas esas de las 9, de nuestra maestra de la televisión, Cuna de Lobos y eso, ¿no? Dice, ¿por qué? Nos vendieron pornografía sentimental porque desfiguraron, idealizaron tanto según los bonitos matrimonios, que eso también les pasa a los jóvenes, es una lista que no hemos visto con ellos, que ven esas películas de Netflix y así, donde las historias de amor verdaderas son perfectas y no existen. Y luego entonces tienes a un señor, y realmente es pregunta seria el señor, pues es que padre, yo siento que el matrimonio tiene esto, ¿o será que así son todos? Así son todos, señor. Todos los que han pasado bien, ¿verdad? Así son. O sea, no existe Mariela del Barrio, sí, o sea, ese amor. Entonces, de pronto, dice el Papa Francisco, pensamos, vienen las desilusiones matrimoniales, que él me va a hacer feliz, o yo lo tengo que hacer feliz. Y entonces eso es pedirle de más al matrimonio, porque lo que te hace feliz, pues sí, es importante esta alianza que has hecho, pero también está tu propia familia, los amigos y Dios sobre todo, porque decir tú me vas a hacer feliz que hay un acto de idolatría, o sea, Dios es el que te hace feliz, ¿no? Y el matrimonio por eso tiene caducidad, porque es medio mientras estamos aquí. Pues, para que no piensen que van a estar tolerando a su viejo y a su vieja en la vida eterna. Serán como los ángeles. Para que ni piensen ni se acostumbren demasiado. Ahí ya quedaría también, como se necesita la situación que manejan, de que es una vocación y un llamado al ser santos. Para llegar, que es el importante. Eso, pero si no se da, o sea, ya es nada más por medio, no se dio, y ya buscamos la santidad para otros. Sí, o sea, es el amor, nuestro llamado se llama amor a la vida y la santidad, y el matrimonio es un camino, no es fin en sí mismo, es medio. Mi obligación. Es medio, mi obligación. De hecho, cuando los apóstoles regresamos al pasaje y escucharon, dije, no, mejor no hay que casarse. Muchos eran serios y ya no les salieron ganas de casarse como Pedro. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Padre. Tiempo y esta muy virtuosa explicación que nos dio sobre el sacramento del matrimonio. Gracias. No hay más que otra que nos ayuden a llenar esta evaluación del día de hoy. Y no sé, las personas que sean la primera ocasión que vinieron, se esperan al final, y terminando de llenar la evaluación, nos podemos retirar. Les quería comentar algo.
pusimos ahí el reglamento del diplomado. Hay 3. Uno está aquí, otro está en el pizarrón. Para que lo tomen en cuenta para ver si podemos llegar a tiempo, aquellos que llegan un poquito tarde, y ahí lo tienen. Si no hay por más. Vamos de pie para hacer la oración. Vamos a pedir, Padre, su bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos sus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, gracias y que tengan todos bonita tarde.